Bienvenidos a CryptoKey. El día de hoy vamos a ver las noticias más importantes sobre el mercado cripto. Vamos a ver también ciertos indicadores que nos pueden indicar la salud de estos activos y cómo se pueden estar moviendo durante la semana. Así que quédate, que empezamos. Encontramos que Bitcoin se encuentra formando este posible suelo en el área de los 65.000 a los 72.000 dólares específicamente. Encontramos que se encuentra rangueando entre esa zona desde el viernes pasado, que tuvo su última bajada extrema, que fue en el rango de los 60.000 dólares. En el anterior video estábamos diciendo de que lo mejor que podría hacer Bitcoin era ranguear por esta zona durante un tiempo muy prolongado para después romper hacia el alza o a la baja. Nos encontramos que Bitcoin por el momento no ha roto este rango, lo cual es muy positivo, porque en tal caso de que Bitcoin rompa este rango, sí veríamos a Bitcoin por unos precios mucho menores. Nos encontramos que se encuentra muchísima liquidez por el área de los 90.000 dólares para arriba, llegando hasta los 100.000 dólares, que se encuentra pues la mayor liquidez de Bitcoin actualmente. De igual manera hay mucho FUD en Twitter, donde las personas están diciendo mucho de que Bitcoin es un activo que solamente se mueve por pura especulación, que no tiene ningún valor detrás, que es puro aire, que es puro ruido sin fundamentos, y diciendo que Bitcoin es el peor activo del mundo, etc. Este comportamiento se repite muchísimo cuando el mercado está abajo muchísimo tiempo. Nos encontramos de igual manera que el miedo y codicia está actualmente en un 8. Encontrándose en un 8 de 100, una cosa de locos. Y si nos remontamos a la historia, cada vez que este indicador de miedo y codicia está en un extremo miedo, pues siempre termina remontando, yendo eventualmente a buscar esa codicia, esos números más altos, porque actualmente estamos en extremo miedo. Y si nos ponemos a analizar un poco cuáles han sido las noticias negativas sobre cripto, el mercado en general, que Jeffrey Epstein es el creador de Bitcoin, como podemos ver, no hay noticias negativas sobre cripto. En cambio, en otros ciclos, por ejemplo en 2022, donde fue el bear market de Bitcoin, pues pasaron muchísimas cosas que hicieron que el precio bajara de esa manera tan dura como bajó. Crashó FTX, el protocolo de Luna murió, y pasaron muchísimas más cosas que hicieron que el crash de 2022 y el crash de Bitcoin, que se fuera a bear market, pues estuviese impulsada por fundamentos claros. Actualmente nos encontramos que Bitcoin está bajando prácticamente sin razón. Nos encontramos que de igual manera están pasando cosas muy extrañas. Por ejemplo, el índice de incertidumbre mundial está en máximos históricos, y este índice solamente ha estado muy alto en crisis mundiales. Por ejemplo, el 9/11 que pasó en Estados Unidos, de igual manera el crash de 2008 del inmobiliario. Pues todas estas cosas hicieron que el índice de incertidumbre mundial pues subiera. Pero actualmente no nos hemos encontrado con ninguna crisis de este tipo. En cambio, los stocks de Estados Unidos, las acciones, se encuentran superando máximos históricos y se encuentran realizando un muy buen rendimiento. Entonces, había mucha especulación en internet en que puede que se esté preparando una crisis muy grande, así como todas las anteriores, que se esté preparando algo muy fuerte detrás, porque actualmente no ha habido algo muy grande para que el índice de incertidumbre mundial esté así de alto. De igual manera lo estaremos cubriendo aquí en el canal muy de cerca, con todas las noticias que salgan al respecto del tema. Nos encontramos que Ethereum está casi en la misma situación que Bitcoin, ya que como Bitcoin ha tenido esta bajada tan brutal a los 65.000 dólares, pues Ethereum se fue directamente a los 1.900 dólares. Pero yo no sé si soy el único que ha visto esto o se ha dado cuenta de esto, pero si nos ponemos en temporalidad diaria y vemos Ethereum, podemos analizar que Ethereum ha estado en un rango desde enero del 24. Ha estado en un rango oscilando entre los 1.400, que fue el mínimo del rango, hasta 4.946 dólares, que fue el máximo histórico de Ethereum, superando su máximo anterior por nada, 80 dólares. Ya que si nos vamos allá, recordemos que los rangos no duran para siempre. Entonces, si Ethereum se encuentra en un rango durante ya casi 2 años que Ethereum se encuentra en un rango, en el momento que explote, ya sea para arriba o ya sea para abajo, lo va a hacer con muchísima fuerza. Y eso puede ser muy positivo o muy negativo, porque en tal caso de que lo suba
hacia arriba, vamos a estar viendo precios de Ethereum que nunca jamás hemos visto en la historia. Pero por la otra parte, si Ethereum decide pues irse hacia la baja, vamos a ver a Ethereum en precios muy bajos. Pero de que Ethereum baje a esos precios es una posibilidad muy pequeña. De igual manera nos encontramos que la dominancia de Bitcoin sí se encuentra bajando. Estarán pensando, hey, eso es positivo. Pues en este caso no tanto, porque nos encontramos que si Bitcoin en tal caso estuviese subiendo, ¿ok? Pero las altcoins, por ejemplo AVAX, estuviese subiendo más que Bitcoin. Por ejemplo Others, que estuviese subiendo más que Bitcoin, que Others, para el que no lo sepa, son todas las criptomonedas menos el top 10 más grandes que existen. Entonces esto se podría denominar como el índice de las altcoins, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si eso estuviese pasando y la dominancia de Bitcoin estuviese bajando, eso fuera belleza, fuera increíble. Pero nos encontramos con el escenario de que Bitcoin está bajando, la dominancia está bajando, las altcoins están bajando, y eso lo que hace es que pues veamos esta bajada de la dominancia, lo que igual estaba haciendo que la gente especulara de que esto nos va a llevar a un bear market más pronunciado, porque si nos encontramos que Bitcoin se encuentra en la zona de los $65.000, así que vamos a estar expectantes a cómo reacciona esto. Porque si en tal caso Bitcoin vira la tortilla y decide subir y las altcoins lo hace mucho más duro que Bitcoin y la dominancia baja de una forma mucho más agresiva, podemos estar viendo movimientos muy interesantes en lo que son las altcoins. Nos encontramos de igual manera que las altcoins se encuentran en mínimos de bear market del año 2022-2023, que fue el último bear market que tuvieron pues las altcoins y Bitcoin en la historia, ¿no? Entonces nos encontramos que, por ejemplo, Avalanche está en su mínimo del bear market anterior, del mínimo del mínimo. Nos encontramos de igual manera a NIR Protocol, que NIR Protocol se encuentra un poco por debajo de su mínimo del bear market anterior. Nos encontramos a Titan Network, que Titan Network se encuentra muy por debajo de su mínimo del bear market anterior. Nos encontramos que Solana está en un precio muy atractivo, en los $77. Ya de igual manera, pues la gente especulando de que Solana ya se va a ir al piso y que va a quedar en precios menores que el bear market anterior, que va a quedar en precios de $1, $2, $3, y que posiblemente no se vaya a recuperar. Pero eso es sumamente difícil de que Solana pues se muera, porque Solana, recordemos que es la casa de la mayoría de las memes, es la casa de la mayoría de las infraestructuras que se encuentran actualmente en cripto. Solana mueve mucho dinero en cripto. Entonces sería algo muy difícil de que Solana pues muriera como proyecto. Nos encontramos de igual manera que MicroStrategy, que no es una criptomoneda, es una acción, es la acción de MicroStrategy, la empresa que tiene más posición de Bitcoins en el mundo, y su stock tiene una correlación muy grande con Bitcoin, ya que si Bitcoin sube, el stock suele subir. Si el Bitcoin baja, el stock suele bajar. Entonces, como vemos que Bitcoin se encuentra en la zona de los $65.000, pues el stock de MicroStrategy se encuentra en $122, el cual se está acercando mucho al mínimo del bear market, que se encontraba en la zona de los $23. Incluso podemos tomar esta zona de los $50, ¿no? De MicroStrategy teniendo un tope en los $540. Algo increíble, ¿no? Y esto puede ser una oportunidad de compra. Por supuesto, no es consejo de inversión ni mucho menos, pero puede ser una muy buena zona de compra, ya que si Bitcoin vira la tortilla y se mete un petardazo al alza, pues la acción de MicroStrategy normalmente pues suele seguir ese movimiento, ¿no? Y de la zona en la cual se encuentra actualmente, pues sería aproximadamente un 343%. Ya para una acción eso es muchísimo, porcentaje, ya que recordemos que en las acciones no es lo mismo que en cripto. Pues en las acciones, como son activos mucho más grandes, normalmente son activos mucho más grandes y es un mercado muchísimo más grande que cripto, los movimientos son muchísimo menores. Entonces ya un 20% o un 30% en bolsa es muchísimo porcentaje. Entonces estamos hablando de que una acción
pues si sube a su máximo o lo supera, estamos hablando de 348%, para que lo puedan tener en cuenta ahí. Nos encontramos de igual manera que Binance, que recordemos que es el exchange más grande del mundo actualmente, tiene un fondo llamado SAFU, que es un fondo de Bitcoin, y actualmente pues con esta bajada de Bitcoin lograron acumular 989 millones de dólares en Bitcoin, que actualmente son unos 15,000 Bitcoins. Entonces estamos viendo que los grandes exchanges, las grandes ballenas, están confiando en Bitcoin. Estamos viendo el mismo comportamiento de siempre, donde las ballenas confían en Bitcoin y el retail vende Bitcoin. Y para empezar con la sección de noticias, pues empezamos que Justin Sun, el CEO de Tron, dice que quiere convertir a Tron en la casa de los agentes de IA. Y me parece súper curioso, ya que Tron ha sido de las monedas más sólidas en este ciclo, no teniendo bajadas muy grandes, ni teniendo subidas tampoco muy grandes, siendo una moneda muy sólida, estable. Ha estado muy infravalorada, pero es un excelente protocolo. Y seguimos con la noticia de que James Wynn se quedó con solo $720 después de ser liquidado por $56,000 al hacerle long a Bitcoin durante este ciclo. Y James Wynn es un trader sumamente famoso porque él fue uno de los que convirtió $7,000 en casi $25,000 con Pepe, antes de que Pepe fuera el fenómeno que fue en 2024 y principios de 2025. Y le hizo un long a Pepe por $1 billón. Que recordemos que no es que Wynn tuvo $1 billón, sino que estuvo apalancado y con esa posición fue en la que entró a Bitcoin. Y actualmente ha sido liquidado 9 veces en las últimas 48 horas. Y este es el problema con hacer trading apalancado, ¿no? Porque una cosa es tú ver, por ejemplo, los activos como inversión. Cada vez que baja, pues compras un poquito más. Cada vez que bajas, compras un poquito más. Hacer tu DSA, como se le conoce. Y vender de igual manera cuando sube, vendes un poquito. Hacer tu DSA de para abajo y para arriba. Y el problema con hacer trading es que tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú no sabes cómo se pueda mover un activo por alguna noticia, por algún dato, por lo que sea. Y puedes perder mucho dinero pues haciendo trading. Y yo entiendo, porque yo también entré a cripto pensando que cripto me iba a hacer millonario, que cripto que me iba a hacer millonario de la noche a la mañana, que solo con cripto pues yo iba a hacer muchísimo dinero. Y con el tiempo yo me di cuenta de que cripto sí puedes hacer muchísimo dinero, pero no es como te lo pintan, o tampoco es como tú crees que es, sino que el mercado te enseña a golpes cómo es que es el mercado. Chicos, si no saben hacer trading, hagan trading con poco capital y se van moviendo desde ahí, porque les puede pasar una James Wynn y pueden perder todo su dinero de longuear o shortear un activo. Entonces mucho cuidado ahí. Seguimos que Tom Lee, que es ya bien conocido en el canal, dice que el oro va a tener un peor rendimiento que Bitcoin en 2026. Y pues yo estoy de acuerdo con Tom Lee, ya que el oro tuvo un muy buen rendimiento en 2025 y a principios de 2026. Recordemos que uno de mis primeros videos del canal estábamos analizando que el oro estaba en máximos históricos, rompiendo tras máximos históricos. Y de la noche a la mañana, como si fuera una meme coin, bajó de manera brutal. Entonces, normalmente cuando ocurren este tipo de movimientos donde las bajadas pues son tan pronunciadas y son tan importantes, pues eso quiere indicar que ese fue el tope de mercado del oro y que a partir de ahí va a ranguear o va a bajar, pero no va a llegar hasta ese máximo que tuvo, por lo menos hasta mucho tiempo después. Entonces nos encontramos con una noticia sumamente negativa, que el gobierno de los Países Bajos está a punto de aprobar un proyecto de ley que introducirá un impuesto, ojo que esto es importante, del 36% sobre las ganancias de capital no realizadas. Y pues los países europeos que han intentado pues aplicar estos mismos proyectos de ley y han intentado aplicar pues estas mismas normas, pues recordemos que los han tenido que quitar tiempo después, porque las personas con un poder adquisitivo pues bastante alto, que pues se van a países o se van a lugares donde estos impuestos son muchísimo menores o no tienen impuestos sobre ganancias, o son tax free. Entonces
Vamos a ver cómo le da a Países Bajos con este proyecto de ley, pero no lo veo muy a futuro. Y para finalizar vemos que UBS, que para el que no lo sepa, UBS es un gigante bancario valorado en 7 billones de dólares. Y se informa que acaba de incrementar su exposición a Bitcoin a través de EBIT en un 300%. Vemos cada vez como hay muchísima más adopción de Bitcoin, como hay muchísima más adopción de este activo mientras el precio está bajando. Y estos son los momentos donde se crea riqueza. Compras cuando nadie quiere comprar y vendes cuando todo el mundo quiere comprar, o compras cuando todo el mundo quiere comprar y vendes cuando nadie quiere comprar. Y bueno, nos encontramos que el mercado ha estado muy aburrido, no ha tenido subidas muy grandes ni bajadas muy grandes, sino que los movimientos han sido bastante regulares después de la bajada tan grande que pasó. Y durante esta semana el movimiento ha estado muy aburrido, pero recordemos que estamos lateralizando. O sea, después de esa bajada tan brutal, mucha gente pensaba que bueno, Bitcoin va a ser una subida en V y nos vamos para arriba de nuevo, y eso es una locura. Después de un activo tan grande como Bitcoin que haga eso, como un poquito distorsionado de la realidad. Entonces, después de un movimiento tan agresivo hacia la baja, es normal que nosotros estemos lateralizando, esté como tratando de agarrar momentum, esté como tratando de recuperarse para ya iniciar un movimiento alcista, ¿no? Y me espero que este movimiento dure por lo menos un mes, 2 meses más. Si es verdad que esta bajada de Bitcoin está durando muchísimo menos que las bajadas que han tenido anteriormente en la historia, en el bear market del 2022 y en el bear market del 2018, ha tenido unas bajadas muchísimo más grandes que las de ahora. Entonces la recuperación de este momento tiene que ser mucho más rápida también que las de antes. Entonces vamos a estar expectantes a lo que hace Bitcoin durante lo que queda de la semana. De igual manera, vayan a seguirme en mi X, que estoy como CryptoKey. Si tú quieres estar enterado de las últimas noticias del día de las criptomonedas, me tienes que seguir. Tienes que seguirme. Entonces, síganme, que es gratis, y se lo agradecería también un montón. Suscríbanse, que es gratis, y muchísimas gracias por el apoyo que he tenido, que me han brindado en esta aventura de compartir lo que yo aprendí en cripto y lo que sigo aprendiendo en cripto con ustedes. Así que me despido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.